Objeto preciso, determinado, lícito y posible. Y nosotros agregamos que puede ser plural o único. La ley no establece, la ley de sociedades, limitaciones en cuanto a la variedad de los objetos, sino que eso está establecido por leyes especiales que regulan determinadas actividades o ejercicios profesionales. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto lo habíamos visto, me parece ya. La actividad, el objeto y la actividad deben ser lícitas. Yo no puedo consignar un objeto que me voy a dedicar al contrabando, a la trata de blancas, a la venta de drogas o marihuanas, etc. Pero puede pasar que yo consigne un objeto lícito, como es la exportación e importación, y en vez de hacerlo a través de los regímenes establecidos en la legislación, con la normativa de exportación, regímenes aduaneros, actuar con agentes y despachantes de aduana, lo hago a través del contrabando. Ese sería un objeto lícito, que es la exportación e importación de determinados productos, pero en vez de realizarlo con una actividad lícita, lo hago a través de una actividad ilícita. Ahí le cabe la responsabilidad penal a los administradores y representantes legales. Volvemos a consignar o tener vinculación con el artículo 58, actos que no sean notoriamente extraños al objeto social, y vinculación con la teoría de la inoponibilidad del artículo 54, que dice que cuando se utilice para violar la ley, las costumbres, la moral, se le aplica esta normativa y se sanciona a los administradores, representantes legales o a los socios por estos actos realizados de dicha forma. Entonces, no confundir objeto o actividad. La ley habla de preciso y determinado, puede ser plural o único según así se establezca. Son los socios, al momento del otorgamiento del contrato, los que deciden cuál es el objeto. Yo me voy a dedicar a la actividad agropecuaria, ponemos todo lo que tiene vinculación con la actividad agropecuaria, cría, engorde de ganado, pasturas, etc. Pero también podría agregarle, por ejemplo, exportación y exportación de dichos productos, o exportación e importación de maquinaria agrícola o ganadera necesaria para el desarrollo del objeto social. O sea que puede ser amplia los rubros a que estamos consignando en el Estatuto Social. Después la ley 19.550 en el artículo 11 nos va a estar estableciendo también un requisito que es de suma importancia y que nos va a llevar a permitir explicar este problema de vinculación de capital y objeto que consigna el doctor Ricardo Nissen en esa resolución 9 del 2004. Cuando nosotros vemos capital, dice capital, expresado en moneda vigente, ni siquiera dice expresado en moneda de curso legal, en moneda vigente. La ley no establece capital mínimo, o sea que las sociedades pueden constituirse con cualquier capital inicial. Solo exige un capital mínimo para las sociedades anónimas, en el cual hoy, actualizado por decreto del Ejecutivo Nacional, están 100.000 pesos. O sea que este capital también es irrisorio y sabemos que no hay ninguna actividad comercial que la podamos realizar con 100.000 pesos. Supongamos que yo me dedico a esa actividad agrícola, no voy a poder comprar ninguna maquinaria agrícola con ese capital inicial, o me dedico peor, supongamos al transporte público de pasajeros y tengo que comprar las unidades de transporte, es imposible con ese capital poder cumplir el objeto. Lo cierto, una consulta, ¿el capital mínimo solamente se cuenta como efectivo o también se va a contar con todo el patrimonio de la sociedad? El capital, ahora vamos a ver, de acuerdo a lo que establece el artículo 38 y siguientes, se integra con el aporte inicial de los socios y con los aportes posteriores que los socios puedan hacer por aumento de capital social o por incorporación de nuevos socios a la sociedad. ¿En qué se puede integrar el capital suscripto? Vamos a diferenciar capital suscripto y capital integrado. Capital suscripto es el acuerdo de voluntades de los socios de asignarles a sujeto de derecho un determinado capital social. Constituimos esta SRL y le ponemos un capital de 320.000 pesos. Constituimos esta SA, le ponemos un capital de 528.000 pesos, cualquier número, 1.000.000,
100.000 o constituimos una SRL con 12.000 pesos. La ley no lo prohíbe porque no exige un capital mínimo salvo para las sociedades anónimas. Integración del capital social es cómo cada socio va a materializar el capital que suscribió. A ver, tengo a Sofía y a Victoria que constituyen una SRL, le asignan 100.000 pesos de capital, de los cuales Sofía suscribe 60.000 y Victoria suscribe 40.000. Esa es suscripción de capital, acuerdo de voluntades, asignarle un capital al sujeto de derecho y decir qué participación tienen los socios en la sociedad. Sofía dice que va a integrar el capital social con el aporte de un rodado o con el aporte de una maquinaria. Victoria va a integrar sus 40.000 pesos de capital que suscribió en dinero en efectivo. En las sociedades el capital se puede integrar con obligaciones de dar u obligaciones de hacer, se pueden aportar en propiedad o se pueden aportar en uso y goce. Pero la ley establece una limitación. En las sociedades donde la responsabilidad es limitada al capital suscripto, principalmente en la sociedad de responsabilidad limitada y en la sociedad anónima, o los comanditarios de ambas comanditas, los socios van a tener que aportar obligaciones de dar y bienes susceptibles de ejecución forzada. O sea, el capital se va a integrar con los bienes que aportan. Todos los bienes que existen en el comercio y que sean titularidad del socio pueden ser materia de aporte. Aporte, dijimos que era un acto jurídico, distinto a la compraventa, distinto a la donación, distinto a los actos que ya conocen de transmisión de dominio, donde un bien que está en el patrimonio del socio se transfiere al patrimonio de la sociedad, o constituye lo que es el capital inicial de la sociedad. Porque acá tenemos un problema. Tanto quien me preguntó, que no sé quién fue, como yo misma en la exposición, mezclé capital y patrimonio al expresarlo. Si nosotros vamos a los atributos de la personalidad, nosotros sabemos que la ley 19.550, el Código Civil y Comercial de la Nación dice que los atributos tanto de las personas humanas como de las personas jurídicas, dentro de ellos está el patrimonio. La ley habla de capital, no sabemos si con una expresión un poco desafortunada, que no fue modificada por la 22.903 y tampoco fue modificada ahora por la unificación legislativa, por la 26.994. En realidad la unificación legislativa no hizo una gran reforma a la ley 19.550, que se podría haber aprovechado esa sesión legislativa, sino que simplemente adecuó lo que creyó necesario en cuanto a la sociedad unipersonal y a las sociedades de la sección cuarta. Después no tenemos mayores reformas a la ley. ¿Qué es capital? ¿Qué es patrimonio? Al inicio de la constitución del sujeto de derecho, capital y patrimonio van a coincidir. Yo le asigno, Sofía y Victoria asignaban 100.000 pesos de capital, Sofía entregaba muebles y útiles, o supongamos servicios de informática, productos de informática, las computadoras, muebles y útiles, y Victoria ponía 40.000 pesos, ¿sí? Bien, eso era capital. ¿Cuánto era el patrimonio al inicio de la actividad del sujeto de derecho? 100.000 pesos, ¿correcto? Es lo mismo en cuanto a montos consignados. Pero la ley establece que el capital social, como surge el capital suscripto del acuerdo de voluntades de asignarle al sujeto de derecho determinado capital, ese no va a poderse modificar salvo aumento o reducción decidido por los socios en el órgano de gobierno, llámese reunión de socios o asamblea. Vuelvo, el capital es un concepto estático, solo podrá modificarse cuando Sofía y Victoria se reúnan nuevamente ambas con los quórum y mayorías de acuerdo al tipo social y resuelvan en el órgano colegiado aumentar o disminuir el capital social.
En cambio, el patrimonio, que inició siendo 100.000 pesos, que estaba integrado por los muebles y útiles de Sofía y por el dinero en efectivo, el mismo día que inicia el giro comercial, varía con el giro comercial. Abrimos el negocio, suscribimos un contrato, vendimos mercadería, tomamos un préstamo y ahí el patrimonio es el que aumenta o disminuye. El patrimonio va variando con el giro comercial. Si yo obtengo rentabilidad porque vendimos muchos de los productos o servicios que comercializamos, voy a tener un patrimonio superior al capital. En cambio, si a los 6 meses vamos al banco, pedimos un crédito o no pedimos un crédito, compramos muebles y útiles o maquinarias o lo que sea necesario para el desarrollo comercial, supongamos que compramos una maquinaria, hacemos un contrato de leasing, estamos ya adquiriendo una deuda. ¿Qué es el leasing? Es el contrato, que hoy lo tenemos regulado en el Código Civil y Comercial, que me permite a mí adquirir un bien, pero que pago como una locación con una opción de compra final. ¿Correcto? Entonces yo voy a consignar en el balance del ejercicio, si tengo cuotas a pagar, ya tengo un pasivo exigible por terceros, entonces ahí disminuye el patrimonio neto. Ahora lo vamos a ir viendo a medida que desarrollamos bien cómo se integra capital y patrimonio. Por eso es que el doctor Ricardo Nissen dice, ¿cómo puede ser que hay sociedades que tienen un capital de 10.000 pesos y un patrimonio de 5 millones? ¿Qué quiere decir? El capital está infracapitalizado. ¿Por qué? Porque el patrimonio, que es el que me surge del balance del ejercicio anual, es el conjunto de bienes con el cuales van a responder los socios. Yo no voy a seguir respondiendo con los 10.000 pesos que le pusimos hace 3 años como capital y nunca decidimos un aumento. Voy a responder con todos los bienes que fueron ingresando al patrimonio de la sociedad. Supongamos que compramos una motito para hacer el delivery de los bienes, pudimos comprar un local para poner el establecimiento que al principio alquilamos, pero ese local no lo capitalizamos. ¿Con qué lo compramos? Lo podemos haber adquirido con distintas formas, con ganancias resultantes del ejercicio. Nos dieron ganancias, nos permitió comprar el inmueble, o con un préstamo que le hacen los socios, o con un préstamo que sacamos en una entidad bancaria o financiera. ¿Sí? Entró un inmueble, pero tenemos una hipoteca a favor de un tercero, o tenemos una hipoteca a favor de los socios, porque los socios pueden darle a la sociedad bienes que ingresen al capital, o pueden a su vez darle préstamos o prestaciones accesorias que no forman parte del capital, pero permiten el desarrollo del sujeto de derecho. Por eso la doctrina dice que no es necesario que el capital consignado en el contrato coincida con el objeto. Lo que nosotros tenemos que lograr es que el Congreso reforme la ley 19.550 y que me obligue paulatinamente a capitalizar patrimonios. ¿Qué es capitalizar patrimonios? Yo les di un ejemplo de que constituimos la sociedad hace 10 años. Piensen en la inflación que tenemos en nuestro país. Teníamos un capital de 10.000 pesos y hoy tenemos, gracias a Dios, a pesar de todo no fue bien, tenemos un patrimonio de 15 millones. Capitalizar patrimonio sería que Sofía y Victoria, sigo con el mismo ejemplo para no confundir, se reúnan en reunión de socios, si es un SRL, en asamblea, si es un SA, órgano de gobierno deliberativo, y decidan aumentar el capital social. ¿Y con qué lo aumentan? Lo aumentan con los bienes que ya ingresaron al patrimonio. Por eso es cuando yo les hablaba de que al socio es el principal acreedor de la sociedad, hay que restituirle la participación, cuando se va, hay que restituirle la participación que el socio tiene al momento de retirarse. Pero no las computadoras, muebles y útiles que puso Sofía al inicio, porque Sofía no los va a querer, porque pasaron 10 años, los muebles ya están todos viejos, rayados, sucios. No, las chicas los limpian, sucios no. Y las computadoras que aportó
ya tecnológicamente son obsoletas. ¿Para qué las quiere Sofía? Sofía lo que va a querer es, si ella se retira y ella tenía una participación del 60%, hay que buscar el último balance a la fecha de cierre del ejercicio económico y ver qué resultó del patrimonio neto. Patrimonio neto, después lo vamos a ver, es activo menos pasivo igual patrimonio neto. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? Que si surge que hoy tenemos 15 millones, el 60% del 15 millones es lo que vale la participación de Sofía. Y el 40% del patrimonio neto es lo que le corresponde a Victoria. O sea que me van a tener que reintegrar la participación que yo tengo, no el aporte. Por eso un día les dije, si yo aporté el inmueble donde estamos, era una sociedad cuyo objeto era agropecuario, ¿no? Y yo aportaba al campo y me voy de la sociedad. A los 2 años me quiero ir de la sociedad o me peleé o X motivos y digo, no, yo me quiero llevar el campo. Es el bien con el cual se hace posible el cumplimiento del objeto. Cuando el bien es tan esencial para el cumplimiento del objeto, es más la relación que nos indica que es imposible restituir el bien en especie tal cual yo lo aporté, sino que me va a corresponder que se me reintegre la participación de lo que yo aporté y el inmueble ya es propiedad de la sociedad. Vamos para atrás. Dijimos que me preguntaban qué bienes pueden aportarse. Yo les dije cualquier tipo de bien que esté en el comercio. La ley 19.550 no establece un régimen de transmisión de los bienes, sino que a los efectos de la transmisión de los bienes, nosotros tenemos que... Ahí Karina me preguntó si el dinero líquido es capital. Sí, el dinero en efectivo es un bien susceptible de aporte. Victoria aportó de los 100.000 pesos 40.000 y es aporte. Ahora, si yo aporto los 40.000 pesos en dólares equivalentes, sabemos que no es moneda de curso vigente, no es moneda legal para nuestro país y el código y la doctrina lo establecen como obligación de entregar cosas. Lo tendré que evaluar al momento del aporte, cuánto equivale a mi participación social. Yo puedo aportar bueno, me perdí un poquito por leerla, sigo. Yo tenía capital, los socios sí o sí tienen que hacer el aporte, si no hacen el aporte no adquiero la calidad de socio, ¿está claro? Si no materializo el aporte, no integro el aporte que me comprometí, no adquiero la calidad de socio. Y es más, la ley permite en el artículo 193 que la falta de integración del capital que suscribí es la única causa de primera y única causa de exclusión que no requiere que sea resuelta en sede judicial. O sea que los restantes socios, pasados los plazos legales de integración de los bienes, deberán intimar al socio renuente que suscribió el contrato a integrar su capital y si no lo integra pueden excluirlo, lo echan. ¿Está claro? Tanto es así que el aporte me determina mi calidad de socio, que la falta de integración del aporte permite que sea excluido de la sociedad. Bien, esto estábamos diciendo, que la ley no establecía un modo distinto de transmisión de los bienes que yo aporto, ¿sí? ¿Cómo se rige la transmisión de los bienes? Se rige por las leyes que rigen la naturaleza de cada bien, dice la ley. ¿Qué quiere decir? Si yo aporto dinero en efectivo, el dinero se transfiere con la simple tradición del dinero. ¿A quién se lo voy a dar? A quien designamos por vía contractual como representante legal. Ahí la ley después va a establecer un medio de integración del dinero en efectivo que dice que deberá ser depositado en una cuenta oficial a nombre de la sociedad hasta que se inscriba la sociedad. Una vez inscrita la sociedad se retira, es como justificar que se entregó el dinero en efectivo. Los organismos de Contralor, atento a los problemas que traía las aperturas de las cuentas y la incomodidad que esto ocasionaba y que en realidad no era efectivo porque los socios sacaban de una cuenta corriente, hacían un
un descubierto en una cuenta corriente, lo pasaban como capital y volvía. No importa que esté o no esté el dinero, porque los socios van a responder con el capital suscripto si tienen responsabilidad limitada al capital. Y si no, van a responder con el capital suscripto más todo su patrimonio personal. ¿Qué hicieron los organismos de Contralor? Han dictado disposiciones que permiten que la integración pueda hacerse por escritura pública o acta notarial. ¿Qué quiere decir? Que hacen la manifestación en el acto escriturario, ya sea de conformación del SA o en un acta notarial, que hacen entrega ante el notario de la integración del capital que suscribieron, ¿correcto? O sea, el notario es responsable de verificar que Victoria entregó al representante legal de la sociedad los 40.000 pesos. ¿Está claro? Bien. La ley también dice que si estamos en las sociedades de responsabilidad limitada o sociedades por acciones, el dinero en efectivo podrá integrarse al momento de la constitución en un 25% y el 75% en un plazo no mayor de 2 años. ¿Qué quiere decir? Que al final del segundo ejercicio, cuando el contador practica el balance de la sociedad, ya no va a poder decir que Victoria integró el 25% del 40%, sino que ya está integrado los 40.000 pesos que le correspondían a Victoria. ¿Qué responsabilidad tiene Victoria? Hablo de Victoria porque Sofía aportaba bienes, ¿sí? ¿Qué responsabilidad tiene Victoria si acaece un reclamo de un tercer acreedor de la sociedad hasta el plazo de los 2 primeros años donde le falta la integración del 75%? Tiene que responder con el capital ese, que le faltaba, ¿no? ¿Por cuánto, Cecilia? Con el 75% que lo tenía a cubrir en 2 años. ¿Solo con el 75%? Y en total integra el 100%, pero el 25% ya lo tiene la sociedad. Si falta, tiene todo el 75% para cubrir. Correcto, o sea que ella no se va a liberar, aun cuando la ley le da, es perfecto lo que dijo Cecilia, no le da la posibilidad de integrarlo paulatinamente para que responda también en forma escalonada. Yo puedo integrarlo paulatinamente, pero si acaece un hecho de un reclamo de un tercero, Victoria va a responder por los 40.000 pesos, por el 100% de lo que se comprometió a integrar. Entonces, sociedades con responsabilidad limitada, los socios van a tener que integrar bienes susceptibles de ejecución forzada, obligaciones de dar y bienes susceptibles de ejecución forzada, porque es la prenda común de los terceros acreedores de la sociedad. Si el régimen es de responsabilidad ilimitada, los socios podrán aportar obligaciones de dar o de hacer en propiedad o en uso y goce. Bien, decíamos que la ley 19.550 no establece un régimen especial de transmisión de los bienes, sino que dice que cada bien que yo me comprometo a aportar lo voy a transmitir por las leyes que rigen la naturaleza de ese bien. Supongamos que Sofía transmite muebles y útiles, transfiere los muebles y útiles, que tienen que ser de ella. ¿Cómo lo va a acreditar? Lo va a acreditar con la factura de compra de que es la propietaria de esos bienes, aunque sea de hace 5 años atrás, y que los entrega. ¿Cómo se transfieren los muebles? Con la simple tradición, también estamos como el dinero en efectivo. Pero supongamos que Sofía, a su vez, transfiere, no hablemos ya de ese valor, una moto, que era la que vamos a hacer los deliveries o la entrega de los bienes que comercializamos. La moto es un rodado, es un bien registrable. ¿Cómo se transmite un rodado, una moto? Compra-venta, transferencia de la moto. Una compra-venta. Pero no la va a comprar la sociedad, lo va a aportar ahí. Es decir, ella tiene que transmitir el dominio, no Cecilia y Federico que están hablando. No lo va a transmitir por compraventa porque la sociedad no se lo compra, ella lo aporta, el acto jurídico es aporte, pero ¿qué trámite debo cumplir? La inscripción registral. La inscripción, claro.
El mismo que el de la compraventa, Cecilia. Ella nos va a tener que firmar un 08, porque ella es la titular ante el registro de la propiedad automotor de ese rodado, de esa moto, supongamos, y lo va a poner a nombre de la sociedad, que va a firmar el representante legal, y va a tener que ir a dónde con ese 08, la sociedad. ¿Al registro de automotor? Al registro de la propiedad automotor, y lo va a tener que inscribir, conforme dice el artículo 38, preventivamente a nombre de la sociedad en formación. Eso dice el artículo 38. Los bienes registrables se inscribirán preventivamente a nombre de la sociedad en formación. Federico, ya que lo tengo ahí, o Pilar, aportan un inmueble. ¿Cómo aporto el inmueble, Federico? El local donde vamos a poner el establecimiento lo incorporamos como socio y usted aporta el local. ¿Cómo hacemos para transferir el inmueble? El resto tengo algunos que no sé si están durmiendo. Y iremos Lo a la... escribimos a nombre de la sociedad en el registro inmobiliario. Claro, de la misma manera que el automotor, va, solo que tiene el 08, ¿no? Se En ese aporta caso al propiedad. registro, claro, al registro de la propiedad inmueble. A ver, Belén. Escritura pública, ¿no? 08, ¿qué tengo, Belén? ¿Cómo? Listo. No estoy firmando un 08 porque no Claro, es un no, digo que en lugar del 08 y dirigirte al registro automotor, tendrías que dirigirte al registro de la propiedad inmueble. O sea, Federico, Sofía es la gerenta de la SRL. Federico aporta el inmueble. Y entonces Sofía va al registro de la propiedad inmueble e inscribe el bien que era de Federico a nombre de la sociedad, el Trébol SRL. Me parece que tiene que ser a nombre de todos los socios. No, a nombre de se escribe de forma preventiva también. A la escritura Preventiva. pública. ¿A nombre de quién, De la Federico? información. Bien, Claro, ¿y de qué la sociedad, sí. lleva Sofía al registro de la propiedad? ¿Cómo se transmite el título de propiedad? El Con de el título de propiedad. ¿El de Federico? O sea, va con el título viejo, la escritura pública de compraventa que hizo Federico hace 10 años y lo lleva al registro de la propiedad, Sofía. ¿Qué problema la metí, Sofía? Tiene que ir al registro de la propiedad con un título. ¿Qué hace? Primero va ante el escribano, hace la transferencia a nombre de la sociedad y luego va y la inscribe en el registro inmobiliario. Bien, Manuel, o sea que de acuerdo al régimen, si voy al régimen de transmisión de los bienes, la compraventa se hace por escritura pública, el aporte a nombre de la sociedad se hace por escritura pública. No la voy a mandar a Sofía a ningún registro de la propiedad. Vamos a ir los dos al escribano. El escribano va a pedir dominio, inhibición, catastro, todos los certificados preescriturarios para ver si Federico es el titular y no está inhibido para disponer de sus bienes, y el escribano va a hacer una escritura que transmite el bien a nombre de quién. De la sociedad. La sociedad. De la sociedad. Profe, Bien. ¿Y una el escribano consulta. dónde la lleva? Al registro, y el registro le escribe, ¿o no? ¿Sí? Sí, profe. Así Bien. es. Entonces, ya vimos, dije que los bienes se transfieren como aporte por las mismas normas, se rigen por las mismas normas que regula la normativa de fondo para la transmisión de dichos bienes, ¿correcto? A ver, Sofía, Manuel y todos los que están ahí. Federico Y en ese acto tiene que estar presente el representante de la sociedad. es el que recibe, sí, correcto. O sea que primero tenemos que suscribir el contrato de sociedad, aunque no esté inscripto. Y después tenemos que hacerle la transmisión del inmueble, o en la misma escritura de conformación hacemos la transmisión del inmueble, ¿correcto? Sí, El día que correcto. yo voy al Sí, se escribano, puede hacer en la misma. bien, Sergio, el mismo día que nosotros vamos al escribano, tenemos que caer sí o sí en el escribano, porque las sociedades se constituyen
por instrumento público o privado con firma certificada. Bien, supongamos que hicimos una sociedad de responsabilidad limitada en instrumento privado con firma certificada. En ese mismo instrumento, ¿me puede hacer la transmisión del dominio del inmueble de Federico? Profe, usted está diciendo como que en el mismo contrato que da inicio a la sociedad se aporta al inmueble y se queda registrado ahí con el número de escritura, todo. O sea, como que si fuese su compuesto, esa escritura, ese inmueble que va a ser a transferir. Pero yo dije que estábamos en un supuesto de que el escribano nos hacía la constitución del SRL por instrumento privado con firma certificada, Cecilia. No tiene que pasar sí o sí por propiedad. La privada tiene que ser por instrumento público. Correcto. Muy bien, Marta. O sea que si se rige por la normativa que rige la naturaleza de cada bien, la transmisión del dominio de los inmuebles sí o sí requiere escritura pública en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, puede hacer el contrato de SRL en instrumento privado, pero anexo y simultáneo va a tener que hacer la escritura de transmisión o de aporte de Federico. Son instrumentos que se complementan. Lo mejor va a ser que el escribano haga todo en escritura pública porque no le modifica la situación para poder hacer el aporte del inmueble. Bien, correcto. Pero a su vez... Sería infructuoso que lo haga primero en privado y después público, que se haga directamente todo en escritura pública. O sea, el comienzo de la sociedad y los aportes de cada uno. Correcto. Ahora supongamos que le incorporamos a Marta como socia. Ya no es Sofía, Victoria, Federico, ahora también la tenemos a Marta. Y Marta decide aportar una marca comercial que es específica de la actividad que se desarrolla el sujeto. Es una marca conocida en el mercado que le va a dar a la sociedad ya un plus a los efectos de iniciar el giro comercial. ¿Qué debemos hacer con la marca de Marta? ¿Cómo la aporta Marta? Se transfieren los derechos a nombre de la sociedad. Es un bien intangible. Intangible, pero ¿registrable o no? Pero para eso está el registro de marcas. Bueno, es un bien registrable. Y Sí. el registro de marcas, el INPI, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que registra marcas, patentes, designaciones, nombres comerciales, es constitutivo. Y Marta la registró y tuvo que hacer todo un procedimiento en el registro para tenerla a su nombre. Ahora Marta la aporta a la sociedad. Y ese aporte tiene que también estar inscrito preventivamente a nombre de la sociedad en formación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hay que ir al registro de marcas y patentes? ¿O estoy hablando vuelto? Hacer de nuevo todo el procedimiento de transmisión de la marca de Marta a la sociedad. Si es un fondo de comercio... Lo mismo que lo anterior. Lo mismo que lo anterior. Lo mismo que los inmuebles. Se hace por escritura pública y se anexa, bueno, la marca que tenía patentada el socio. No, es constituido, tiene que ver en la inscripción, como un automotor, por ejemplo. La transmisión de la marca no requiere escritura pública, o sea, vamos a regirnos por la normativa que rige la naturaleza de cada bien. A eso me estoy refiriendo, a que cada bien en materia de aporte va a cumplir con la normativa que establece las leyes para la naturaleza del bien que aporta. O sea, que ven que puedo aportar cualquier cosa que esté en el comercio. Fondos de comercio, títulos, créditos, valores, inmuebles, rodados, marcas, patentes, derechos industriales, créditos que estén debidamente documentados, derechos, etcétera. Todo, la ley permite que todo lo que está en el comercio pueda ser materia de aporte. ¿Cómo se aporta? Tengo que ver qué es lo que estoy aportando y me voy a ver si es dinero por la simple tradición, si son muebles no registrables por la simple entrega de la cosa, si son bienes registrables, cumplir con la inscripción preventiva de la registración y otorgar el instrumento público o privado que las leyes especiales así lo regulan.
Y es más, vamos a ver que también podemos aportar bienes que tengan gravámenes. Supongamos que Federico aportaba un inmueble que lo tiene hipotecado. ¿Por qué? Porque él lo compró con un préstamo del Procrear, del banco, de lo que fuera. Federico sacó un préstamo y compró el inmueble y lleva pagado el 70% de las cuotas, todavía le queda pagar. Deducción, ¿no? Va a aportar, su valor de aporte va a ser el monto del bien deducido el gravamen que pesa sobre el bien. Después vamos a ver si yo lo voy a poder transferir o preciso la autorización del acreedor hipotecario para que me permita la transmisión del bien. Y acá volvemos al artículo 38, con un problema semántico más que nada, el problema. Hablábamos recién que los bienes registrales deben ser inscritos preventivamente a nombre de la sociedad de información. Si yo voy a la ley registral inmobiliaria, la ley 17.801, que la tienen incorporada al Código de Fondo, es la única ley registral que existe en el ordenamiento jurídico argentino. Nunca hubo una ley registral mercantil, aun cuando los principios registrales algunos coinciden y otros no, algunos les son aplicables y otros no. La única norma de registración es la ley de registración inmobiliaria 17.801, que se dictó para la registración en el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires, después la adoptó Cava y después todo el territorio nacional. Cuando yo voy al artículo 9 de esa ley, de la 17.801, la ley dice que las inscripciones serán provisorias o definitivas. Provisorias, ¿qué quiere decir? Nunca dice preventiva la ley registral. Provisoria, yo ingreso un título a inscribir y supongamos el escribano se olvidó de firmar alguna documentación o pagué una tasa equivocada, me falta plata porque acá si no se paga no se inscribe, o no puse un sello, no acompañé el catastro, no acompañé XX. Defectos formales, no hablamos de defectos de nulidades de los instrumentos en materia de registración, porque ahí vamos a ver que se pueden inscribir documentos de carácter administrativo, documentos de carácter judicial y documentos de carácter notarial se inscriben. Notarial son escrituras públicas. Judicial son testimonios de declaratorias, testimonios de adjudicación de bienes por disolución de sociedad conyugal, por divisiones de condominio, etcétera, etcétera. También pueden ser de origen judicial, embargos, inhibiciones, etcétera. Y de origen administrativo es cuando un organismo administrativo dicta una transmisión o una notificación que debe tomar razón el registro. Lo vamos a ver en los casos de transformación, fusión, escisión, donde ahí cambia el régimen de tracto y modo de transmisión de los bienes, pero dejémoslo aparte. Ingreso el título, adolece de un defecto, supongamos que había que pagar 8.500 pesos para la tasa de registración y el escribano se equivocó y pagó 7.500, no me la van a inscribir. ¿Qué va a hacer el registro? Me lo devuelve y dice intégrese la tasa correspondiente. Pero ¿qué hace el registrador? Como yo tengo un principio de reserva de prioridad registral, o sea que yo pedí certificado para el aporte del inmueble de Federico, yo tengo como notario plazos establecidos para la inscripción del bien. Yo tengo 15, 25, 30 días según la jurisdicción del notario y 45 días para ingresarlo al registro desde la fecha del otorgamiento del acto. Cuando yo lo ingreso y el registro me lo devuelve, me lo da con una inscripción provisoria. Señor, tiene 180 días para cumplir el defecto. Lo dice la misma ley. Provisoria. Estoy resguardada de que de los terceros acreedores o de otro que quiera, supongamos que Federico lo aportó a la sociedad y de mala fe fue y se lo vendió a Pilar el inmueble después. Pilar tendrá que verificar el escribano que le hace la escritura porque va a haber una reserva de prioridad anotada si puede Federico disponer de ese bien o no. Hay que cumplir los plazos legales y entonces me dan una provisoria. Y ustedes me van a decir, ¿me dan 180 días para que yo integre 1.000 pesos? Bueno, sí, yo les puse un ejemplo de una observación simple, digamos.
¿sí? ¿Correcto? Pero supongamos que yo lo ingresé y el registrador me dice, por ejemplo, hay un error en el plano de pH que Catastro no notificó, y entre todo eso tenemos que llamar a un agrimensor que arregle el plano de pH catastral en ARBA o en el organismo correspondiente, y me tarda en los organismos registrales, y para poder cumplir se me exceden los plazos. Bien, 180 días prorrogables por 180 días más a pedido del interesado. Esa es la provisoria. La definitiva es, ingreso el título, está todo pipí cucú, el aporte de Federico, que lo recibió Sofía en nombre del Trébol SRL, está correcto, pagamos todas las tasas, el escribano ingresó todo, y me la devolvieron inscripta definitivamente. Y ahí en la inscripción, que ahora nos sacan una planilla digitalizada, dice que quedó inscripta a nombre de el Trébol SRL, artículo 38, ley 19.550. No va a decir Cecilia compraventa, va a decir que se transmitió porque por aporte, artículo 38, ley 19.550. Bien, entonces si la normativa registral nos habla de inscripciones provisorias y definitivas, y la ley 19.550 nos habla de preventiva, ¿cuál es la preventiva? Tal vez para que no sea transferida a cualquier otra persona, entonces lo inscribís preventivamente para asegurarte la propiedad. Pero el registro de la propiedad, así como en el de la propiedad automotor, que se rige por las mismas normas, por las normas que dicta el organismo que lo regula, habla siempre de provisorias o definitivas. Una consulta, ¿puede ser cuando la sociedad se está constituyendo y por ahí el socio no se va a quedar o no se va a quedar por mucho tiempo, entonces inscribe la propiedad pero puede después recuperarla? Pero si dijimos que si Federico aportó el inmueble, se quede 2 meses o se quede 30 años a la sociedad, a él no le vamos a devolver el inmueble, le vamos a devolver la proporción que surja en el patrimonio neto del balance del ejercicio al momento que se va a retirar. Nunca le voy a devolver el inmueble. ¿Por qué? Porque en ese inmueble, Victoria, Sofía y Marta, que se habían incorporado, ya pusieron todo, ya equiparon todo, está en una zona comercial donde la clientela, que es un elemento del fondo de comercio, es fundamental, y no le vamos a devolver el inmueble a Federico. Lo lamentamos, Federico. Usted lo aportó, lo deja ahí. ¿Qué es la preventiva? ¿Es la provisoria o es la definitiva? La provisoria. La Provisoria. ¿Todos van por la provisoria? No, definitiva. Definitiva. Si ya lo lamento, no puedo hacer nada porque ya pusieron todo ahí, es definitiva. Los demás, evidentemente, la provisoria. Preventiva se parece más a provisoria que a definitiva, pero la realidad es esta, que yo no adquiero el carácter de socio hasta que no formalizo el aporte. El aporte de Federico no va a quedar materializado, no basta con la simple escritura de transmisión. El aporte está terminado cuando el escribano terminó de inscribir el inmueble definitivamente. La inscripción es definitiva, y es tan definitiva, Cecilia, que no se lo va a poder devolver a Federico. Si nosotros cuando se va se lo queremos devolver es un tema aparte. Si la sociedad, no nosotros, si la sociedad resuelve a través de su órgano devolvérselo, es un tema independiente de lo que resuelva la sociedad. Pero la inscripción preventiva es definitiva. Por eso quiero aclarar que el aporte me determina la calidad de socio. La falta de integración del aporte a que se comprometió el socio me permite a mí excluirlo o no tenerlo en el carácter de socio. ¿Está claro? O sea, Obviamente, que el escribano nunca logra la inscripción del inmueble
no es problema de Federico. Habrá que ver. Es problema del escribano después que no puede cumplir con la registración de la transmisión del aporte. Si yo hago transmisión de un bien en propiedad o en uso y goce, eso tiene que quedar registrado. Supongamos que Federico, estamos en una colectiva y Federico aporta el usufructo del campo a la sociedad. ¿Puede? El uso y goce. Sí. Y bueno, pero yo me mantengo en la propiedad. Me conservo Sí. el derecho a la propiedad. Separamos, el dominio lo desmembramos, nuda propiedad y usufructo. ¿Podemos? Sí, le otorgo simplemente a la sociedad el derecho de uso y goce. En una colectiva. Ah, en una colectiva. Los demás, Pero puedo aportar los frutos que me da esa cosa, pero mantener la cosa para, como mía. el usufructo no, porque él retiene la propiedad y transfiere el usufructo. ¿Puede, Sergio? Y el objeto. Yo creo que sí, que puedo mantener la propiedad, pero transmitir los frutos de esa propiedad a la sociedad. No hablemos de los frutos, porque los frutos es lo que deriva del usufructo, del uso y goce. ¿Estoy en una colectiva, puedo o no? Sofía, estábamos en una SRL, ¿puedo o no? Sí, yo me Yo puedo entiendo que obligar sí. a que mi aporte va a ser justamente el usufruto de X bien. ¿En cualquier tipo de sociedad? No sé. Tenemos que ir leyendo, esto estaba en el Power. A ver, tenemos que ir Es leyendo. ilimitada, ¿no? Es que si ¿Quién utiliza habló? la colectiva es Victoria. A ver, Victoria. No me acuerdo bien, pero había sociedades que si era de responsabilidad ilimitada no se podía. ¿De qué tipo de responsabilidad? No me acuerdo si era ilimitada o limitada. Me confundo ahí. Experta. Yo les dije hace un ratito, en las sociedades de responsabilidad limitada solo se puede aportar obligaciones de dar y bienes susceptibles de ejecución forzada. El usufructo no es susceptible de ejecución forzada para los terceros acreedores. Sí se puede aportar el usufructo o el uso y goce, como me dijo Federico, en las sociedades donde los socios tienen responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Entonces, colectiva, capital industria o socios comanditados pueden aportar bienes en propiedad o en uso y goce, obligaciones de dar u obligaciones de hacer. Ejemplo de una obligación de hacer. construir un muro o construir, o a una parte de alguien que aporte su fuerza de trabajo. Perfecto. ¿En qué tipo social lo puedo aportar? La de industria y capital, no. En esa sí, el socio industrial está clarito. Pero le voy a decir una cosa, Federico, para que lo tenga en cuenta. En la provincia de Buenos Aires no hay una sola sociedad inscripta del tipo de capital industria. No puede leer, Es un sí. tipo completamente en desuso. ¿Por qué? Porque voy a una cooperativa de trabajo en vez de hacer una sociedad de capital industria. Porque en la cooperativa de trabajo tengo mayores beneficios que en una sociedad de capital industria, impositivos. Bien, no importa, pero ¿en qué otro tipo podía? Supongamos que usted es maestro mayor de obras. La sociedad es una sociedad, no voy a decir el tipo, es una sociedad cuyo objeto es constructora. Usted es maestro mayor de obras, Victoria es arquitecta. ¿Pueden aportar sus conocimientos personales a su trabajo? Diría que sí, profe. ¿En qué tipos sociales? En una SRL. En una SRL, que es de dar o hacer. ¿Quién estaba hoy que me dijo? Victoria, ¿qué opina? Vamos, que usted estaba
Rumbeada. No sé. Tengo acá a Sofía Escaciá Ferro, a Sofía Marchechi, a Vanessa Spinelli, Camila Pérez, Julia Coretti, Camila González, Rodrigo Pichirilo, Alegre María, Javier Lancha. Tengo un montón que no... A mí me suena una colectiva simple o sí, una colectiva o comandita simple, porque es ilimitado la responsabilidad. ¿De qué socios es la comandita? Encima el legislador le pone dos nombres parecidos. No, los otros. Los comanditados. De forma ilimitada. Tengo dos categorías de socios, los comanditados, que tienen una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, y los comanditarios, que tienen una responsabilidad limitada al capital suscripto. Claro, sí, yo decía ilimitado. Solo, escuchen lo que les voy a decir, solo en las sociedades con responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, puedo aportar obligaciones de dar o de hacer en propiedad o en uso y goce. Todo. En cambio, donde la responsabilidad está limitada al capital suscripto, solo obligaciones de dar y en propiedad. Porque como tienen que ser bienes susceptibles de ejecución forzada, porque los bienes, materia de aporte, es lo que integra la prenda común de los terceros acreedores, es lo único que me permite, a mí ser materia de aporte cuando sea los comanditarios en la SRL y en la SA. ¿Está claro? Ahora, la ley... ¿Podría repetir, profe? Cuando el socio tiene responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, puedo aportar obligaciones de dar o de hacer en propiedad o en uso y goce. O sea, en una colectiva podríamos aportar dinero, muebles, útiles, maquinarias, inmuebles, y el inmueble puedo aportar la propiedad o puedo aportar el usufructo. En cambio, si estamos frente a una sociedad donde el socio tiene responsabilidad limitada al capital suscripto, solo obligaciones de dar y bienes susceptibles de ejecución forzada. Por eso es que la ley regula para estos tipos sociales, aun cuando pueda aplicarse para todos los tipos sociales, el régimen de las prestaciones accesorias. Las prestaciones accesorias no forman parte del capital social y no pueden ser en numerarios. En numerarios quiere decir, la ley dice numerario por decir dinero en efectivo, ¿no? ¿Qué son? Son obligaciones que se comprometen los socios, pero que no forman parte del capital. A ver, sigo con la sociedad de Victoria y Federico, que están en una SRL, cuyo objeto es constructora. Victoria es arquitecta, Federico es maestro mayor de obras. Victoria va a tener que aportar dinero en efectivo, muebles, útiles, maquinarias, y Federico lo mismo. Pero se comprometen ambos a una prestación accesoria, y que es que cada uno va a asistir a la sociedad en el desarrollo del objeto, Victoria en la confección de los planos de obra y Federico en la dirección y construcción de las obras, y que por esa prestación accesoria van a recibir una remuneración o un adicional que no forma parte de los dividendos que me va a dar la sociedad por el carácter de socio. Ellos van a percibir dos cosas: dividendos en proporción al capital social, más la prestación accesoria remunerada, que es por los servicios que le prestan. En vez de contratar terceros que sean arquitectos o maestro mayor de obras, ellos ponen el trabajo no como aporte, sino como prestación accesoria. ¿Por qué? Porque estoy en un tipo de los que la ley no me permite aportar obligaciones de dar, perdón, de hacer, o el usufructo. ¿Está claro? Supongamos que seguimos con la sociedad agropecuaria que teníamos con Victoria, Cecilia, ya no me acuerdo, estaba Marta, Federico, etc. Y Victoria aporta el inmueble, el campo,
y Victoria dice, no, yo voy a aportar dinero en efectivo y me comprometo como prestación accesoria al usufructo, que podrá ser gratuito o oneroso el usufructo del campo, y por un periodo determinado. O sea que Victoria no está perdiendo la propiedad porque ella es socia por haber integrado, como es una SRL en una SEA y no puede aportar solo el usufructo, aportó dinero en efectivo. Y el usufructo lo pone como prestación accesoria. Remunerado, bien remunerado. ¿Le sirve a la sociedad? Sí le sirve, porque cuando yo organizo la actividad empresaria y los bienes que constituye la empresa, en vez de ir a arrendarle un campo a un tercero, estamos haciendo un usufructo oneroso que lo percibe Victoria, que tal vez lo puede dar en algunas mejores condiciones, pero siempre que estemos hablando de condiciones de mercado, lo dice la ley. Los socios o representantes legales podrán contratar con la sociedad siempre que lo hagan en las mismas condiciones de mercado. ¿Está claro? No puede obtener una rentabilidad exagerada ni tampoco verse perjudicada. Pero esa no es contratación sobre la sociedad, es una obligación accesoria que Victoria se compromete a hacer a la sociedad, como la que hacía Victoria. Bueno, tengo varias Victorias, ahora tengo a Victoria Vélez, antes era Victoria Castaño, que se comprometía a dar sus servicios profesionales de arquitecta a la sociedad. ¿Está claro? Son prestaciones accesorias. La ley me da la posibilidad de crear múltiples tipos de relaciones jurídicas cuando yo configuro el contrato de sociedad. Después la ley me dice, en materia de aportes, y esto es más largo, vieron que los otros incisos, en materia de aporte, que el aporte debe estar evaluado en el contrato. ¿Sí? Yo tengo que saber cuál es la medida del aporte que realiza cada socio. Si yo transfiero dinero en efectivo, mi aporte es dinero, es fácil evaluarlo, porque si doy 10.000 pesos son 10.000 pesos, si doy 100.000 son 100.000. Ahora, si yo aportaba los muebles y útiles, supongamos los escritorios, las sillas o una máquina registradora, yo voy a tener que establecer cuál es el valor de esos bienes para determinar la medida del aporte que tiene ese socio en el total del capital de la sociedad. ¿Cómo se van a evaluar esos bienes? Se van a evaluar por el valor de mercado, ¿sí? Por el valor de plaza, y si fueran bienes que tuviera una evaluación fiscal, como pueden ser los rodados, los inmuebles o algún otro bien que tenga una evaluación fiscal, lo voy a poder aportar por el valor de la evaluación fiscal, aunque no tenga relación con el valor de plazo de mercado. Por eso es que cuando yo no aporto dinero en efectivo, cuando hago el trámite de conformación, voy a tener que acompañar un balance de inicio. Victoria aportaba, o Sofía, ya no me acuerdo, Sofía aportaba los muebles, ¿sí? Aportó 5 escritorios, 10 sillas, 2 máquinas registradoras y 2 computadoras. Bien, eso es lo que aporta Sofía. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pedirle a un contador que nos confeccione un balance de inicio y que me diga cuánto valen esos bienes que está aportando Sofía. El contador, ¿qué lo va a hacer? Lo va a hacer en base a la documentación contable que Sofía le aporta de cuánto le costó adquirir esos bienes. Y si fue viejo, lo actualizará por los valores de amortización que tienen por las normas de los consejos profesionales de ciencias económicas, y se está haciendo responsable del valor del aporte. Porque, a ver, yo no puedo ni... La ley permite la infraevaluación, pero no la sobrevaluación del aporte. A ver, si Sofía aporta muebles o maquinarias, que en realidad si yo las compro en el mercado valen 2 millones y las está aportando por 750.000, eso no hay inconveniente. ¿Por qué? Porque el tercer acreedor no se va a ver perjudicado, porque sabe que contrata con la sociedad con un capital que está conformado por esos 750.000 que aportó Sofía. Ahora, si yo las embargo y las remato y obtengo 1.200.000 de la ejecución, la estoy beneficiando al acreedor. Lo que no me permite es la sobrevaluación, eso está sancionado por la ley,
Porque si los bienes que tenía Sofía valen 7,50 y los aporta por 2 millones, ahí sí estoy perjudicando a los terceros acreedores que están pidiendo el balance de inicio, la conformación del sujeto de derecho para saber qué patrimonio tiene el sujeto para responder frente a las obligaciones sociales. Eso, profe, se dan cuenta las autoridades cuando uno presenta todos los papeles para armar la sociedad. O sea, en ese proceso... Cuando usted va a hacer un contrato, usted escribe la sociedad por conformación, dijimos que si era dinero en efectivo, tengo que justificar que se dio la plata. Si aportamos esos muebles y útiles que aportó Sofía, el contador me va a acompañar una certificación contable o un inventario de los bienes donde consigna los valores, con lo cual el contador es el responsable. El organismo registral societario no va a poder en ese momento observar la certificación contable. La va a poder observar por defectos de forma, la va a poder observar, por ejemplo, si usted dice que aporta un inmueble por la evaluación fiscal y la certificación dice otro valor, porque esos son valores que se establecen por ley. Pero ahí lo que se hace es delegar la responsabilidad en un profesional en la materia. Si usted aporta el inmueble, que era el que aportaba el inmueble Federico, en vez de aportarlo por la evaluación fiscal, lo aporta por el valor de mercado, el organismo registral no sabe cuánto vale su inmueble. Usted va a tener que acompañar una certificación de perito en la materia, o sea, un martillero y corredor público me va a tener que acompañar una certificación de que ese inmueble que tiene una evaluación de 1.200.000 en el mercado vale 2.100.000. Y el martillero hace la tasación pericial, lo pasa por el Consejo Profesional de Corredores y Martilleros Públicos, legaliza su firma y se acompaña al expediente. Entonces el Estado como que delega eso en profesionales, no es que hay alguien en la oficina mirando específicos con las incumbencias de cada materia. Claro. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Ahora, si el escribano hace la escritura del aporte del inmueble de Federico, el escribano tiene que sacar un certificado catastral o un pedido de evaluación fiscal en el ámbito de CABA, por ejemplo, así se llama, donde nosotros tenemos una constancia de cuál es el valor que el Estado le asignó al bien. Si yo lo aporto por el valor fiscal, no tengo nada que demostrar aparte. ¿Por qué? Porque el valor que consigna el escribano, que da fe de que del certificado catastral surge una evaluación fiscal al acto de 1.200.000 y lo aporta por 1.200.000, ahí no tengo que pedir nada. Es el escribano el responsable que el valor se corresponde con el valor fiscal. Disculpe, esos valores de tasación, del escribano, todo eso, ¿eso corre por cuenta del que va a aportar o directamente pasa esos costos a la sociedad? A ver, el valor del aporte obviamente que va a determinar qué participación iba a tener Federico o Sofía en la sociedad. Si él lo aporta por el valor fiscal, va a tener una participación menor a que si lo aportara por el valor real de mercado, que sería un valor superior. Pero eso opera en la práctica de que por lo general se aporta por el valor fiscal para evitar un costo fiscal mayor en la transmisión del inmueble, porque la escritura de aporte paga lo mismo que la escritura de venta impositivamente. Paga impuestos de sellos, paga ITI, paga ganancias, paga lo que corresponda a AFIP y a los organismos provinciales. Con lo cual ponemos el valor de aporte menor para que no tener un costo fiscal tan grande en la escritura de transmisión del bien, ¿sí? Y equiparamos los porcentajes en lo que nosotros realmente sabemos. A ver, lo de Sofía y lo de Federico va a estar evaluado en la proporción en que realmente ellos saben que les corresponde un 30 y un 70, un 20 y un 80, o sea, ellos internamente, independientemente del valor que le den, pero que siempre esté debidamente justificado, nunca se va a inscribir un contrato de sociedad donde se aporten bienes que no estén valuados. A ver, yo no puedo decir que transfiero un rodado y acredito la inscripción de la transferencia al rodado y no le pongo el monto. ¿Por qué? Porque no sé cuánto es la proporción de la integración en el capital social y si el bien cubre al capital suscripto por ese socio. ¿Está claro? O sea, siempre va a tener que estar valuado en el contrato.
Otra forma de evaluar es de aquellos bienes que son materia de contrato de seguros. La Superintendencia de Seguros de la Nación tiene una cotización de evaluación de los bienes que difiere de la evaluación fiscal. A ver, cuando ustedes van a asegurar un auto a una compañía aseguradora, ustedes tienen un valor de seguro según el tipo de bien que van a asegurar. Podemos tomar ese también. O sea, es un valor válido establecido por un organismo del Estado que me da confiabilidad en que ese bien está debidamente tasado. Lo que yo tengo que hacer siempre es esto, escuchen, no puedo sobrevaluar los aportes. Supongamos que la evaluación fiscal del rodado es de 1 millón de pesos. El del seguro, el de la Superintendencia de Seguros es de 1.700.000, ¿sí? Y yo lo quiero aportar por 4 millones. Bueno, tendrá que haber un responsable. Si ese responsable firma, él va a ser el responsable por la sobrevaluación de los aportes. Yo los puedo infravaluar, ponerle un valor menor al valor de mercado, pero no los puedo sobrevaluar porque estoy perjudicando a los terceros acreedores de la sociedad. ¿Está claro? Y ahí viene cuando yo les dije que de acuerdo a la naturaleza de los bienes en materia de aporte, era el tiempo que podía durar el íter constitutivo. ¿Por qué? Porque yo otorgo el contrato, firmo el 08 de quien aportó el rodado, se hace la escritura de transmisión del inmueble de Federico, se firma la documentación de marca para transmitir la marca, y el profesional, abogado, escribano, contador que va a tramitar la sociedad va a tener que cumplir primero con la inscripción preventiva del artículo 38. O sea, qué lío pobre para el profesional. Va a tener que ir al registro automotor, va a tener que ir al registro de marcas, va a tener que ir al registro de la propiedad de inmuebles. Y lo que nos demore la inscripción en esos registros va a demorar el íter constitutivo. Y por ende, ese plazo de 20 días que hablábamos que estableció la modificación legislativa, a veces es de imposible cumplimiento. ¿Está claro? O sea que es mucho más fácil decir, a ver, integramos 2 millones de pesos en efectivo y el escribano en la escritura de conformación dice que en este acto los socios en tal proporción entregan al representante legal, y llevo el contrato directamente porque el escribano me está dando fe, o acompaño la boleta de depósito, Banco Nación, Banco Provincia, en la provincia de Buenos Aires, o Banco Ciudad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y justifico la integración, entonces el íter constitutivo es más simple. Pero ¿qué me pasó? Fui al registro del automotor, me observaron el trámite. Fui al registro de propiedad inmueble y me observaron el trámite. Ni hablar de la marca de Marta, que el registro de marcas tiene todo un procedimiento de transmisión interno que hay que publicar en un boletín la marca, ver si alguien se opone, esperar el periodo de oposición y después recién transmitir la marca. Lo mismo que si aporta un fondo de comercio. Tengo que cumplir con todo el procedimiento de la ley 11.687, que me lleva tiempo, por ahí me lleva 2 meses el trámite si sale todo perfecto. A esto le sumamos hoy el régimen de pandemia, cómo trabajan los organismos registrales y el régimen de turnos. Cuando antes un inmueble yo lo podía inscribir en un plazo de 20 días hábiles, 1 mes, por un trámite simple, o 4 días en un trámite urgente, hoy están las registraciones en un plazo de 6 meses. Más o menos, el registro de propiedad de la provincia de Buenos Aires está tardando entre 5 y 6 meses para despachar los títulos. Están venciendo los plazos de la prioridad de los 180 días desde el ingreso. Ojo, bueno, está bien, estamos en una época atípica, en situación anormal, pero eso era lo que hacía que el íter constitutivo pueda ser más breve o más extenso. ¿Está claro? Siempre primero otorgo el contrato, veo que se aporta. Si hay bienes registrables, el profesional debe cumplir primero con la registración del artículo 38. Acreditado las inscripciones de todos los 38 que yo aporté, ahí llevo todo al organismo registral societario. El contrato de sociedad con la constancia de la inscripción del rodado a nombre de la sociedad,
con la escritura de aporte que se va a inscribir a nombre de la sociedad, con la marca, con la constancia del INPI que la marca está a nombre de la sociedad. Reunidos todos los recaudos, que a su vez van a surgir de un balance de inicio que se va a cotejar, se va a inscribir el contrato de sociedad. ¿Está claro? Porque aporte es materializar la transmisión en propiedad o en uso goce de un bien a la sociedad y que esté cumplida la inscripción o registración previa del artículo 38. Durante mucho tiempo, cuando se pensó que la preventiva era definitiva, se decía que después de inscripta la sociedad había que volver a los registros correspondientes y decirle al registro que ya no teníamos la sociedad en formación, sino que ya la sociedad estaba regularmente constituida. La doctrina de la jurisprudencia entendió que la preventiva es definitiva, que no hay que cumplir ningún trámite posterior, y tanto es así que si la sociedad nunca se llega a constituir, hoy no tenemos problema. ¿Por qué? Porque si la sociedad nunca adquirió el estado regular, ¿cómo queda? A ver. Como una de las sociedades incluida en la sección cuarta. Correcto. O sea que le quedó el inmueble de Federico a nombre de la sociedad, la marca de Marta a nombre de la sociedad, ¿sí? Y el auto o el rodado de Victoria a nombre de la sociedad. Pero la sociedad no terminó el íter constitutivo en el organismo registral societario, y los bienes registrables quedaron a nombre hoy de una sociedad de la sección cuarta, que hoy por el artículo 23 tiene posibilidad de adquirir inmuebles. Como puede adquirir inmuebles, también podrá enajenarlos, ¿no? Pero antes... Profe, con respecto a eso tengo una duda. Dígame. Con respecto a las sociedades de la sección cuarta, ¿no? Cuando ya la sociedad, digamos, es una sociedad constituida según la sección cuarta y quiere hacer la registración de un inmueble a nombre de la sociedad, ¿es necesario que la sociedad se regularice para poder inscribir ese inmueble? No, no existe más la regularización, es subsanación ahora. Antes era regularización, hoy es subsanación. Pero no, ¿qué dice el artículo 23? El artículo 23 dice que podrán adquirir bienes registrables, la sociedad de la sección cuarta, bastando con que confirmen la existencia de la sociedad y establezcan la proporción que los socios tienen en dicha sociedad. Lo que hablamos la última clase, dijimos que este artículo, el artículo 23, a nosotros nos traía algunas observaciones en cuanto a lo siguiente. Antes una sociedad de hecho irregular no podía adquirir bienes registrables. Solo le podía adquirir bienes registrables, le quedaban bienes registrables cuando la sociedad iniciaba el íter constitutivo, adquiría por aporte, pero después la sociedad no terminaba el íter de registración. Y entonces ahí la sociedad tenía que disolver la sociedad irregular y el liquidador poder vender, porque la sociedad no podía adquirir y transferir bienes registrables. Hoy por el artículo 23, toda sociedad de la sección cuarta, o sea, todas aquellas que no son regularmente constituidas, no solo van a poder ser titular de bienes registrables por el acto jurídico de aporte, sino que también puede ser por compraventa, por leasing, etcétera, por los distintos actos de adquisición del dominio. Para transferir para inscribir ese bien, Manuel, la ley les dice, primero hay que hacer un acto de confirmación. ¿Qué es un acto de confirmación?, dijo la doctrina, porque la ley no lo explica. Hay que confirmar la existencia de la sociedad. Entonces la doctrina principalmente notarialista estableció que era un acto donde los socios reconocían que entre ellos existía una sociedad, que tenía un contrato, pero que nunca la habían inscrito porque era típica, o porque si bien era típica no habían solicitado la inscripción registral. La confirmación era manifestar, o consideran hoy la doctrina de jurisprudencia, que es manifestar y ratificar el acto constitutivo de la sociedad irregular, de la sociedad de la sección cuarta, perdón. Y después claro, yo malentendía. Manuel, y después le agrega ese artículo que tiene que consignarse la proporción de cada socio. ¿Por qué? Si la misma ley me está reconociendo que el inmueble, los bienes registrables, el rodado, el inmueble, las marcas, las patentes, quedan a nombre de la sociedad de la sección cuarta,
¿Por qué tengo que decir que Sofía tiene el 20, Victoria tiene el 30 y Marta tiene el 50? O queda a nombre de la sociedad de la sección cuarta o queda en la proporción a nombre de los socios de la sociedad de la sección cuarta. O sea, la redacción del artículo 23 planteó dudas en la doctrina y la jurisprudencia, pero entendiendo lo que establece el artículo 141 y 142 del Código Civil y Comercial de cuándo nace la persona jurídica, independientemente de que yo diga cuál es la proporción que tienen los socios en la sección cuarta, el inmueble queda en cabeza de esta sociedad. Es en cabeza de quién queda la titularidad del bien. ¿Qué me quería decir, Manuel? Que yo malentendía que la existencia de las sociedades incluidas en la sección cuarta se probaba por medio de la inscripción del contrato en el registro de las personas jurídicas. No, porque justamente el régimen de la ley de la sección cuarta es establecer que hay sociedades que están inscriptas o que no están inscriptas. Si está inscripta, es una sociedad regularmente constituida. Está bien, el acto de confirmación, alguna parte de la doctrina dijo eso, que parecería que la confirmación era llevarlo a personas jurídicas. No, la confirmación es otorgar en escritura pública un instrumento que diga que Sofía, Victoria, Federico y Marta, por instrumento privado de fecha 10 de enero del 2018, suscribieron una sociedad que se llama así, con tal domicilio, con tal capital, pero que la sociedad se encuentra incluida dentro del régimen de la sección cuarta. Nada más. Y agregar ahí cuáles son las proporciones que cada uno de ellos tiene en el total del capital social. ¿Está claro? Justamente sección Sí, cuarta. perfecto, profe. Jurídicas. No llevarlo ni a IGJ, ni a jurídica, ni a ningún registro público de ninguna jurisdicción. ¿Preguntas hasta acá? Capital, aporte, ¿sí? Inscripción preventiva, inscripción definitiva. El íter constitutivo arranca con la conformación de la sociedad, otorgamiento del contrato. Primero se inscriben los bienes para que esté materializado el aporte. Recuerden siempre, aporte, transmisión en propiedad o en uso y goce de un bien que está en el patrimonio del socio y se transfiere al patrimonio de la sociedad. Es como alguien mencionó hoy, compraventa, Cecilia. Bueno, es algo igual, pero no hay compraventa, porque no hay una compensación en dinero, Cecilia. ¿Pero qué me da la sociedad en compensación? Te da un porcentaje. La calidad de socio. Me da la calidad de socio que va a estar representado por las partes de interés, las cuotas o las acciones. ¿Sí? O sea, hay una representación del aporte que yo di para demostrar, primero para darme derechos económicos, porque los socios tienen 4 categorías de derechos: derechos económicos, derechos políticos, derecho de fiscalización y derecho de contralor. Fiscalización y contralor parecería uno mismo, que está consagrado en el artículo 55 de la ley. El aporte me determina el carácter de socio. A su vez, me determina la participación en el capital social. Y a su vez, me determina los derechos económicos que yo tengo al cobro de las ganancias y a participar en las pérdidas, que en principio, dice la ley, serían en proporción a la participación en el capital social, salvo que el estatuto previera una forma distinta de distribuir ganancias y pérdidas, siempre que no estuviéramos en las estipulaciones nulas o leoninas del artículo 13. ¿Está claro? Derechos económicos a la distribución de dividendos. Por eso el artículo 1 decía, se comprometen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios, participando de las ganancias y soportando las pérdidas, en la proporción del capital social o lo que se establezca en el contrato. Derechos políticos. Ya vamos a ver cuando veamos las partes de interés, las cuotas y las acciones, que les van a dar derecho a voto a los socios. Yo estoy hablando desde hoy de que hay un órgano, que es un órgano colegiado con función deliberativa, que es el órgano de gobierno,
que en todos los tipos sociales se llama reunión de socios, ya no es el órgano de administración y representación, es otro órgano, el de gobierno, que se va a llamar reunión de socios en todos los tipos sociales, excepción de la sociedad anónima que se llama asamblea, y donde los socios, a través del voto que le va a determinar la proporción que tengan en el capital social, obviamente que si Sofía tenía el 60 y Victoria tenía el 40, la mayoría en la toma de las resoluciones sociales lo tiene Sofía. Pero después vamos a ver regímenes que establece para los distintos tipos sociales del derecho a protección de las minorías. A ver, no quiere decir que Victoria, porque tenga minoría en un tipo social, nunca pueda tomar resolución social. O puede pasar, como pasa en la SRL en el artículo 160, que la ley dice que un solo socio con mayoría de capital no puede por sí solo tomar las resoluciones sociales. O sea que si yo estoy en una SRL entre Sofía y Victoria, Sofía con el 60 y Victoria con el 40, o Sofía con el 90 y Victoria con el 10%, Sofía no va a poder hacer nada, porque la ley le dice que un solo socio con mayoría de capital no puede tomar las resoluciones sociales. ¿Qué hace Sofía? Sofía es muy inteligente y dice, le voy a ceder a Pilar un 10%. Pilar es mi hija o una amiga muy querida, le paso una proporción y los 90 ya lo tenemos en 2. Entonces ahí sí puedo tomar la resolución social. Pero la ley me sigue protegiendo a la minoría, el derecho de la minoría. ¿Por qué? Porque Sofía y Victoria pactaron en el contrato que si bien las cuotas entre socios es libremente transmisible, para transmitir a un tercero requiero la conformidad del otro socio. Entonces, cuando Sofía le quiera transmitir a Pilar para poder los dos votar, Victoria le va a decir, no, no la quiero a Pilar en la sociedad. No la va a querer ni a Pilar, ni a Cecilia, ni a Karina, ni a Victoria, ni a ninguno. ¿Por qué? Porque sabe que es una maniobra que está haciendo Sofía para que con la mayoría de capital esté representado en titularidad de más de una persona. En cambio, en las sociedades por acciones esto no rige. En una sociedad anónima, un solo socio con mayoría de capital puede por sí solo tomar las resoluciones sociales, porque es una sociedad de capital, no me importan las personas, dijo el legislador. No es que no me importa, después lo vamos a analizar. Hablo de sociedad de capital. ¿Cómo se llama la sociedad de capital por excelencia? Sociedad anónima. ¿Pensaron por qué se llama anónima? Porque no tiene No, la verdad que no. Discrimina al capital y no a la persona que lo integra. identificado el que aporta el capital. No es como en una colectiva, que no es lo mismo que la constituyamos nosotros, todos los 23 que estamos acá, o que los socios sean Bill Gates y Jeff Bezos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que ellos son patrimonialmente más responsables que nosotros. En cambio, si esos mismos socios constituyen una anónima, ellos no van a responder con todo su patrimonio particular, sino que se responde con el patrimonio de la sociedad. Y es tanto que es anónima que no me interesa los socios al momento de la constitución, no es que no me interesan, tienen que estar denunciados y vamos a ver que hay normas de la Unidad de Información Financiera para evitar la evasión fiscal o las normas internacionales de lavado de dinero, en el cual va a haber que denunciar quiénes son los beneficiarios finales de la actividad del sujeto de derecho. En consecuencia, no se inscriben las sucesivas transmisiones accionarias. Mientras yo voy a tener que inscribir las transmisiones de partes de interés y de cuotas, no voy a inscribir nunca en el organismo registral societario la inscripción de la transmisión accionaria. La sociedad va a llevar un libro que está establecido en el artículo 213 de la ley, donde el representante legal tiene que inscribir cuando las acciones se transmitieron de Federico a Victoria, de Victoria a Catalina, de Catalina a Julia y así sucesivamente. Entonces tenemos derechos económicos, que son los derechos a votos que me va a asignar el que la proporción en el capital social y la distribución en la participación en las ganancias y en las pérdidas. Los derechos políticos, que es el ejercicio a voto en el órgano deliberativo, reunión de socios o asamblea, para la toma de las resoluciones sociales. ¿Por qué? Porque toda reforma al contrato plurilateral
lo vamos a resolver los socios en asamblea o reunión de socios. Si bien los socios se independizan de la sociedad, una vez que nació el sujeto de derecho, son los socios los que manejan la voluntad o al sujeto de derecho, porque el sujeto de derecho es un ente ideal que no tiene una voluntad propia, sino que la voluntad va a estar manifestada por lo que resuelvan los socios en las reuniones de socios o asamblea. ¿Está claro? Es como el Estado Nacional, yo les dije una vez. El órgano de administración sería el Ejecutivo, el órgano de gobierno deliberativo sería el Congreso, el Poder Legislativo, y el órgano de fiscalización o el derecho de fiscalización o de control que yo les mencioné recién es el Poder Judicial. Los socios que no ejercen la administración, en los tipos más simples, son los que van a ejercer la fiscalización. Fiscalizar es que yo no puedo decir que no conocía cómo actuaban los integrantes del órgano de administración. Se me aplica la teoría de la inoponibilidad jurídica. Sofía, que era la administradora, está realizando contrabando. Yo podría decir que no lo conozco, sí puedo decir que no lo conozco, pero voy a tener que demostrar que ejercí la fiscalización, que pedí información a Sofía de los actos que estaba realizando y que Sofía me ocultó que hacía contrabando, sino que me mostraba los libros contables y me decía los contratos que tenía con los despachantes aduaneros, las relaciones, y me mostraba la actividad lícita, pero no la ilícita. O sea que el socio va a ser responsable cuando no ejerce su derecho de fiscalización y de control. ¿Está claro? El artículo 55 me dice que los socios tienen derecho de fiscalizar y de controlar a los administradores y representantes legales. Cuando el tipo es más complejo, ya sea un SRL que entra en el supuesto del 299, inciso segundo, o cuando estoy en cualquiera de los supuestos de anónimas abiertas del artículo 299, bancos o entidades financieras, compañías aseguradoras, sociedades de ahorro para fines determinados, sociedades que prestan concesión o servicio público, sociedades con un capital superior ahora hoy estamos en 50 millones de pesos, y así a las controladas o controlantes, o sociedad anónima unipersonal, la ley ya no me deja que el derecho de fiscalización o de contralor esté en cabeza de los socios, sino que voy a tener que designar un órgano específico de fiscalización que son elegidos por los socios, los síndicos, sindicatura o consejo de vigilancia, donde los socios en la reunión de socios o asamblea designan a sus integrantes. ¿Está claro? Entonces, la participación en el capital social me determina el aporte, la calidad de socios, y al adquirir la calidad de socios por haber integrado el aporte, yo adquiero estos 4 derechos: políticos, económicos, de fiscalización y de contralor. ¿Está claro? Bien. A mí me quedó acerca del capital, que dijo que está el capital suscripto, ¿y cuál es el otro tipo? Capital es capital. Capital suscripto y capital integrado. Suscripto o suscripción de capital es el acuerdo de voluntades que los socios materializan en el contrato de sociedad de asignarle al sujeto de derecho determinado capital inicial. Capital suscripto es: la sociedad tendrá un capital de 100.000 pesos, la sociedad tendrá un capital de 3.500.000 pesos, la sociedad tendrá un capital de 120 millones. Eso es capital suscripto. Capital integrado es la forma en que cada socio decide materializar el monto de capital que suscribió. O sea, materializar el capital es integrarlo con algún tipo de bien. De aquellos bienes, obligaciones de dar o de hacer que estén permitidas de acuerdo al tipo social adoptado. ¿Está claro? ¿Algo más? ¿Me querían preguntar? Sí, yo. ¿Qué pasa al final cuando hay que votar? En el caso de que haya un socio que tenga el 90%, que diste el ejemplo, y otro el 10%, como no se puede, la mayoría dijiste que un solo socio con mayoría no se puede, digamos, esa decisión no se puede mantener. ¿Qué pasaba cómo se resolvía eso al final? Las sociedades de 2 socios son las más conflictivas, así se los voy a decir realmente.
En la práctica, las sociedades de dos socios, cuando desapareció la affectio societatis, ¿se acuerdan que dijimos que había un elemento que no estaba en la definición del artículo primero, que era la affectio societatis, que era la voluntad que tenían los socios de dar nacimiento y mantener la actividad a través del sujeto de derecho? Cuando es tal la discrepancia entre ambos socios, o cuando los dos socios tienen el 50 y el 50, tampoco hay nunca mayoría. Ahí también, si Sofía tiene el 50 y Victoria tiene el 50, sigo con el mismo ejemplo, ¿no? Con las mismas personas. Y Sofía dice blanco, y Victoria dice negro, Sofía dice que sí, Victoria dice que no, estamos en una sociedad que no puede continuar el cumplimiento de su actividad. En consecuencia, cuando ya la oposición es de tal magnitud, van a tener que decidir cómo resolver el conflicto entre ellas. Hay conflictos que se pueden definir internamente, alguno decide retirarse, otro no, escindimos la sociedad, la dividimos en dos, Victoria sigue con un sujeto de derecho, yo con otra, y si no llegamos a ninguna solución, tengo que ir al juez a dirimir la contienda. Hay momentos en que yo tengo que ir a dirimir la contienda al juez. Cuando se acabaron los procedimientos o los mecanismos que la ley me otorga para resolver los conflictos societarios, tengo que recurrir necesariamente a sede judicial. Obviamente, desapareció la affectio societatis, es muy probable que o haya que disolver la sociedad. Disolver a veces es antieconómico, porque la actividad que llevaban Sofía y Victoria en esa sociedad era próspera, por eso yo hablé recién de escisión. Escisión es división, es un acuerdo en que yo puedo separar un sujeto en dos, ya lo vamos a ver bajo qué forma, y entonces Sofía sigue por un lado con un sujeto de derecho y Victoria sigue con otro. Tenemos que ver si tenemos que incorporar a alguien más y si no tendrán que ser dos SAU, ya lo vamos a ver. Cuando no puedo resolver el conflicto, tengo que ir sí o sí a sede judicial. Por eso le voy a decir que las SRL de dos socios con participaciones igualitarias o con uno mayoritario y otro minoritario, cuando desapareció la affectio societatis, se hace imposible la continuidad del sujeto de derecho. ¿Y ahí hay un derecho de receso? Siempre hay derecho de receso. La ley otorga, supongamos que Victoria es la disidente. ¿Quién puede ejercer el derecho de receso? Socios ausentes, disidentes, o sea, los que votan en contra de determinada... Ausentes es que no estuvieron presentes en determinada resolución social. Por ejemplo, Sofía con el 90 tendría quórum suficiente para realizar la reunión de socios. Una cosa es quórum, otra cosa es mayoría en el órgano colegiado. Quórum, número mínimo de socios que tienen que estar presentes o de capital presente en la anónima para empezar a deliberar. Es como en el Congreso, cuando los diputados o senadores no dan quórum. Este tema no lo queremos tratar, no vayan, listo. ¿Cuántos hay presentes? Bueno, acá es igual. ¿Cuántas personas o cuánto capital, según la sociedad sea de personas o de capital, se necesitan para empezar a deliberar? ¿Bien? Y después mayoría es cuántos tienen que votar de los que están presentes afirmativamente en la resolución social para que el acto sea aprobado. Cuando no tengo ni quórum ni mayorías, no me sirve de nada en esa sociedad de dos socios que Sofía siempre se constituya. ¿Sí? ¿Para qué le va a servir? Para preconstituir prueba para después excluir la Victoria, porque Victoria es reticente y no cumple con sus derechos de socios, con sus obligaciones, perdón, de socios. ¿Está claro? Pero las SRL de dos socios, cuando desaparece la affectio societatis y existe la limitación a la transmisibilidad de las terceros de participaciones sociales, son las más conflictivas en su continuidad. ¿Alguna otra pregunta? Profe, tengo una pregunta. Sí, Manuel. En la CRL, cuando desaparece la affectio societatis, ¿es causa de disolución? ¿En cuál? En la CRL, cuando desaparece la affectio societatis, ¿es causa de disolución? No, no es. La desaparición de la affectio societatis no es un hecho en sí que esté visualizado, se visualiza
en la oposición que existe la voluntad de los socios en la toma de resoluciones sociales. La ley, cuando habla de las causales de disolución en el artículo 94, no establece el affectio societatis. Sí dice, por voluntad de los socios. A ver, Sofía y Victoria directamente pueden decir, bueno, este conflicto lo resolvemos disolviendo la sociedad. Directamente se ponen de acuerdo y disuelven anticipadamente la sociedad. O se disuelve por vencimiento del plazo, por escisión o por fusión, por cambio de domicilio al extranjero, por cumplimiento del objeto, por pérdida de capital social, etcétera, etcétera. Dentro de las causales que establece el artículo 94, nunca me va a decir por pérdida del affectio societatis. El affectio societatis es lo que hace es imposibilitar la continuidad en el ejercicio de los órganos que constituyen al sujeto de derecho. La disolución la va a decretar, si no se ponen de acuerdo, judicialmente. Ustedes recuerden esto, el organismo de registración societaria en la mayoría de las provincias es un organismo administrativo que registra los contratos. Registra el contrato desde que nace, se reforma, aumenta capital, se transforma, fusión, escisión, resolución, hasta la liquidación, que es la extinción del sujeto. Ahora bien, cuando los socios no se ponen de acuerdo, cualquier contienda o cuando ni siquiera quieren disolver, supongamos que Sofía quiere disolver y Victoria no, van a tener que ir a la disolución judicial. Todo lo que no se pueda resolver internamente se resuelve en sede judicial correspondiente. ¿Está claro? ¿Dónde está? El que me preguntó, Manuel. Sí, profe, claro, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ahora a la tarde voy a regar los Power y ya voy a ir subiendo 1 o 2 más de la semana que viene. Así vamos leyendo los temas.